en este punto de la conciencia. La conciencia es, dice, el poder que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. ¿Qué es lo moralmente correcto y qué es lo moralmente incorrecto? Amén. Hay una moralidad, dice, la moralidad encaja en la conciencia del ser humano. Nuestra conciencia, nosotros a diario vemos eso. Nuestra conciencia está trabajando día a día, amén, momento a momento, amén. Cuando nosotros manejamos nuestra conciencia, nuestra moralidad, ahí se encuentra, amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una luz roja, amén, ¿qué es lo moralmente correcto hacer? ¿Amén? ¿Qué es nuestra conciencia? ¿Qué nos dice nuestra conciencia? Hey, si yo estoy mirando que hay una luz roja, mi conciencia me dice, para. ¿Por qué? Porque si sabes que no haces ese stop, vas a terminar ¿en qué? En un accidente. Esa es la moralidad. La moralidad es el poder que Dios nos da a ti y a mí, el de ver o el de discernir entre lo que es moralmente correcto o lo que es incorrecto. ¿Amén? Y es nuestra decisión el que nosotros pongamos en práctica. ¿Amén? Es nuestro libre albedrío. Yo tengo la libertad, ¿amén?, de poder, nadie viene, me lo paso. ¿Amén? Pero ¿por qué se ponen, ¿por qué se ponen los anuncios? Dice, ok, aquí hay 4 stops, aquí saliendo, hay 4 stops. Y yo he mirado mucho, ¿amén?, yo vivo aquí, y yo he mirado a veces que gente, se lo pasa, ¿amén?, no hace el stop. No, ¿por qué no lo hace? No porque no venga nadie, dice, pero porque no le importa. Por algo se pone por algo se pone la luz roja, por algo se pone la luz amarilla y por algo se pone la luz verde en los semáforos. Amén. Son indicadores para nuestras vidas, son indicadores para los que andan manejando, para los que andan caminando inclusive. Amén. Pero eso no dice o no toma poder. Esa luz no tiene ningún poder. No tiene nada, solamente es una luz. Una luz roja, una luz amarilla y una luz verde. No tiene ningún poder. Pero toma poder cuando la persona lo obedece. Esas indicaciones toman poder, pero cuando la persona lo obedece. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios toma poder cuando nosotros lo obedecemos. Dice en inglés es powerless, no tiene ningún poder. Puede ser para las personas que no quieren someterse a la palabra, para las personas que no quieren obedecer, es cualquier otro libro. Pueden leer un libro de Charlie, pueden leer algún libro de ciencia ficción, pueden leer cualquier otro libro. Un libro de ciencia, un libro de matemáticas, un libro de historia, y puede ser cualquier otro libro para ellos. Sin ningún poder. Dice, la palabra de Dios toma poder solamente cuando tú te sometes y cuando tú la obedeces. ¿Amén? Eso es la gran diferencia. Las cosas allá afuera que son indicadores para poder vivir una vida tranquila, una vida normal, una supuestamente normal, o una vida libre de cualquier accidente, amén, toma poder cuando nosotros obedecemos. Esas señales, esas indicaciones, esos indicadores que están allá afuera, amén. ¿Qué hay si yo voy caminando y miro la luz que dice, ok, veo la mano allí en el semáforo, dice, hey, para, no pases? Pero yo me voy sin hacerle caso, aún sabiendo que viene un carro de cualquiera de los lados, yo me lo paso ahí como si nada. Porque dice, muchos de nosotros, y ahí vemos negligencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esas situaciones que vamos manejando y vienen los chamacos, vienen los niños saliendo de la escuela? Y ahí vemos, les digo, y ahí entra lo que es tu moralidad, tu conciencia. No porque es un niño no tiene conciencia. No porque es un niño no significa que no sepa qué es lo correcto y qué es lo incorrecto.
¿Cuántos de nosotros no hemos ido caminando? No hemos ido manejando, perdón, no hemos ido manejando. Y van saliendo los niños de la escuela. Y aquí en la 16, y no se van hasta donde tienen que cruzar. Por algo están las líneas, para poder cruzar los peatones o las personas. Las líneas no están a media calle, hermano, hermana. Las líneas están en la esquina. El semáforo está en la esquina, no está a media calle. En ciertas calles sí están algunas líneas a media calle, pero hay personas ahí con las banderas, amén, para poder detener el tráfico. Amén. Pero los niños vienen y se pasan a media calle viendo que están los carros pasando, arriesgando que les vayan a pegar, que vayan a tener un accidente. ¿Y de quién es la culpa? Del joven. ¿Del joven que se cruzó a media calle? ¿Para qué están los cruces? ¿Para qué ponen los cruces escolares? ¿Para qué están las esquinas? ¿Para qué ponen los semáforos? Desgraciadamente ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Amén? Y tal vez uno va a ir también apurado o algo, aunque va uno despacio a la velocidad que se dice, pero los niños, no, ¿por qué? Porque es mi derecho. Yo voy caminando y tú te tienes que parar porque yo voy caminando. Sí, pero no sabes que el cruce no es acá, el cruce es allá en la esquina. Si algo te pasa, ¿a quién le van a...? Oh, es que iba manejando muy rápido, el conductor tuvo, y ahí vienen las demandas para el conductor. Ok, pero ¿por qué no sabe que el niño tiene que cruzarse allá, en la esquina? Y eso es la moralidad. Amén. Eso es la moralidad en el ser humano. Y ese es un punto bien importante que nuestro Señor Jesucristo enseñó a través de las parábolas. La conciencia. Él quería transformar. Parece que no tiene batería. Amén, amén. La conciencia, la moralidad, un punto bien importante en aquellos tiempos, inclusive en estos tiempos. ¿Sí puedes traerme otro? Inclusive en estos tiempos, amén, vemos que la moralidad está por los suelos. Amén. En estos tiempos, ¿cómo vemos nuestro hogar, nuestra familia? Amén. Yo tengo familia, yo tengo mis hijos, ya son adultos. Son adultos ellos. Y tienen sus propias decisiones. Pero sí recalco algo en sus vidas. La moralidad correcta o perfecta es la que proviene de Dios, no la que el ser humano dice tener, o no la que el ser humano edifica, o no la que el ser humano trata de malinterpretar o malenseñar. Lo miramos ahorita. Miramos cuántas cosas están pasando. Cuántas cosas pasan. Miramos acerca de este niño que se perdió. Amén. Y no lo encuentran. Ayer me enteré también de una persona que estaba trabajando y que lo asesinaron. Llegaron y lo balearon. ¿Por qué? Él estaba haciendo su trabajo. No importa dónde haya estado. Amén. Pero el punto que yo voy es ¿qué le da el poder al ser humano de quitarle la vida a otro ser humano? Ahí estamos mirando un gran problema. Y desgraciadamente, hasta que el ser humano no entienda la raíz de su problema, no va a parar esto. No va a haber un cambio. Nuestro Señor Jesucristo habla en esta parábola que es acerca del hijo pródigo en Lucas 15. Me dice, y a menudo tenemos o leemos las parábolas de Jesús, que Jesús enseñaba y que las narraba, narraba una situación, común,
para poder enseñar, dice, acerca de la moralidad en el ser humano, acerca de la conciencia en el ser humano, tocar ese punto, amén, en el ser humano. Dice, Jesús aprovechaba toda oportunidad, dice, toda la oportunidad. Dice, los maestros y los fariseos de la ley no entendían por qué Jesús dedicaba tanto tiempo a personas que no tenían una buena reputación. Dice, Jesús les contestaba con estas parábolas, dice, que hacen que tenga un punto principal. Y el punto principal, y dice, era el recuperar algo que se había perdido. Dice, en Lucas está tocando acerca de una oveja, de la oveja perdida, está tocando acerca de la moneda que fue extraviada y está tocando acerca del hijo pródigo. Vamos a estar leyendo en Lucas ahorita, y otra vez se me olvidaron mis lentes. Ven, mis lentes. Ven. Es en Lucas capítulo 15. Amén. De Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Capítulo 15 dice, habla acerca de la oveja perdida, habla acerca de la moneda perdida y habla acerca del hijo pródigo, del hijo perdido, dice. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Amén. Quiero hacer una pausa ahí, amén. Y estamos mirando, estamos tocando el punto de la moralidad o de la conciencia. Amén. Aquí tenemos a este hijo. Dice, a lo que la parábola de nuestro Señor Jesucristo está enseñando o nos está diciendo, dice que el padre tenía dinero. El padre dice que tenía, estamos asumiendo que el padre tenía siembra, tenía campos, estamos asumiendo que el padre tenía ganado, estamos asumiendo que ellos tenían una vida buena, que pasaban, que no les hacía falta nada a ninguno de sus hijos. Dice que tenía 2 y los 2 vivían igualmente en la casa, en el hogar, sin ninguna necesidad, no pasaba necesidad. Y viene este hijo y le dice, ¿sabes qué? Dice la palabra, dice, dame lo que a mí me corresponde de mi herencia. Moralmente o conscientemente, vemos que ese dinero o esa parte de la herencia era de él. Tarde o temprano él la iba a recibir. Gracias. Tarde o temprano él la iba a recibir. Pero para él, yo creo que el tiempo, dice, no hombre, mi papá va a tardar. De aquí a que me dé mi herencia, híjole, hermano. ¿Por qué? Porque la herencia se recibe cuando ¿qué? Cuando una persona fallece. No porque esté estipulado en una carta, quiere decir que ya te la van a dar. Dice, no, tiene que pasar algo, tiene que acontecer algo. Y en este caso de cobrar una herencia o de tomar posesión de una herencia, es hasta que la persona que está dejando estipulado en un papel ese acto o esa acción fallece. Hasta que la persona fallece. Entonces empieza a tomar parte o empieza a tomar valor, o acción. Y vemos a este joven, que dice, hey, dámela.
yo me voy a ir. Yo quiero vivir mi vida. Yo sé que aquí nada me hace falta, yo sé que estoy bien, que estoy cómodamente aquí en mi casa, pero yo quiero hacer lo que yo quiera. Yo no quiero seguir viviendo más debajo de tu autoridad. Yo no quiero seguir sometido a lo que tú me digas. Yo quiero vivir mi vida. ¿Y cuántos de nosotros, antes de venir a Dios o antes de conocer a Dios, vivíamos de esa manera, haciendo lo que a nosotros nos placía, lo que nosotros queríamos? Y no le teníamos miedo a las consecuencias. A mí no me importaba. No me importaba la vida de otras personas. Si sufrían, que sufran. Mientras yo esté bien, que el mundo ruede. Somos selfish, ¿cómo se dice? Personas egoístas. Con que yo esté bien, a mí qué me importa lo demás. Y así vemos la conciencia y la moralidad del ser humano. Lo miramos desde el principio. Esto no es cosa nueva. Lo miramos desde el principio, desde Génesis. Satanás ataca la conciencia del ser humano, la moralidad del ser humano. Lo que pasa es, ¿por qué? Dios dice que no comas, dice, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Conscientemente, moralmente, si nosotros nos ponemos a pensar detalladamente, el ser humano dice que ya era como Él. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Sí. Y allí vemos a Satanás manipulando la mente del ser humano, la moralidad, su conciencia del ser humano. Conscientemente, miramos cómo Satanás ha masacrado al ser humano, la mente del ser humano. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está poniendo en tela de juicio, trayendo a la enseñanza cada vez que Él hablaba. Lo vemos con la mujer que fue traída, que fue cachada en adulterio. Dice, la ley de Moisés, dicen los escribas, la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que morir apedreada. Eso es lo que dice la palabra, es lo que dice la ley. Dice, ok. Dice, que Jesús tomó el tiempo para meditar cuál era lo moralmente correcto hacer. Dice, ok, se levantó, dice, escribió, se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué era lo moralmente correcto hacer? Que ustedes dicen eso, entonces más vale que ustedes estén bien. Para poder ustedes hacer algo o traer juicio a alguien, más vale que su vida sea correcta delante de Dios. Porque si no, ustedes mismos están cometiendo, en lugar de traer juicio, están trayendo condenación a ustedes mismos. Dicen que viven por ley, pero por la ley, dice, van a morir. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice el versículo 9. Capítulo 15, versículo 11. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, no después. Dice, la quiero ahora, demandando algo.
Dice, quiero la parte de mi herencia ahorita, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Dice, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, de que le diera trabajo, y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, cuando finalmente pudo su conciencia, amén, dicen, cuando finalmente todas las canicas estuvieron bien en su cabeza, pudo entender. Cuando moralmente pudo discernir lo que había perdido, o lo que había derrochado, o lo que había hecho moralmente, dice. El joven llegó, dice, y el hombre lo envió a su campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen comida de sobra. ¡Wow! Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero, como uno de tus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la gran fiesta. Amén. Wow, hermana. Imagínate, estas son parábolas que nuestro Señor Jesucristo enseñaba con el simple hecho de poder tocar el punto de la moralidad, el punto de la mente, de la conciencia, de sus emociones a la gente. Ese es el punto, esa es la gran, dice, transformar el alma del ser humano. Tocar esos puntos, amén. No era tocar el cuerpo físico, aunque Él lo hizo, amén. Él lo hizo, pero lo más importante que nuestro Señor Jesucristo hacía era transformar y renovar, dice, el alma del ser humano. Porque el cambio no viene de afuera hacia adentro, el cambio viene de adentro hacia afuera. Esa es la gran importancia de la palabra de Dios. Esa es la gran importancia del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo contrita el corazón del ser humano, dice, hasta lo más profundo de su ser, dice, tocando hasta lo más profundo. Tu alma es la que tiene que ser transformada. El Espíritu, dice, el Espíritu tiene que ser quebrantado. Tu corazón, dice, tiene que ser, dice la palabra de Dios, que Dios nos da de tener un corazón de piedra. Ahora Dios nos da, amén, un corazón de carne, un corazón que podamos sentir, un corazón que podamos discernir, un corazón que podamos palpar, un corazón que pueda dar vida y no traer muerte. Imagínate, miramos a esas personas. Yo no sé dónde esté ahorita este jovencito, este niño.
Pero si fue robado por otra persona, imagínate, quisiera que esa persona Dios tocara su corazón, amén. Y que pudiera entender, así como en esta parábola Dios está, enseñando, Dios está trayendo esta enseñanza, amén. Dice, que volvió en sí y pudo recapacitar y pudo entender lo que él había perdido. Ojalá y amén, si fue una persona que se llevó a este niño, ojalá y pueda Dios tocar su corazón y pueda esta persona recapacitar, así como esta persona. Que esa persona pudiera recapacitar y decir, he hecho algo malo. He hecho algo malo. Dios, tal vez, no sé, la alegría, el gozo, amén, de la madre, el poder, tal vez que llegar y que lo dejaran nada más ahí como estas madres que a veces van y dejan a sus hijos ahí en los fireplaces, en las estaciones de bomberos. Que lo dejaron ahí, nada más, ok, vámonos. Tocar la puerta y salir corriendo. El gozo de la madre volver a ver a su hijo. Imagínate, hermano. Imagínense. Si la parábola aquí dice que el padre lo miró a lo lejos. Y se llenó de gozo, salió corriendo. Yo creo que hasta las chanclas salieron volando del padre, amén. Por el gozo, amén. Ya me imagino el gozo, el llorar, amén, ahí, las lágrimas de alegría. Ojalá y así pudiera ser mucha gente. Recapacitar, amén. Recapacitar. Amén. Este joven que falleció, que lo asesinaron ahí donde él trabajaba, dejó su esposa y una baby. Ayer me estaba diciendo, mira, una baby. Él estaba haciendo su trabajo y por hacer su trabajo lo matan. La conciencia de esas personas tienen el corazón entenebrecido. No sienten pasión, no sienten compasión, no sienten amor. Se deleitan en hacer lo malo. Sus pies, espiritualmente van corriendo. La palabra de Dios dice, los que no tienen a Dios en su corazón, los que no han nacido de nuevo, tienen al chamuco dentro de ellos. Y se deleitan y corren a hacer lo malo. Eso es lo bueno, para ellos eso es lo correcto. Imagínate, hermano, la conciencia, la mente del ser humano en esas personas. ¿Cómo están? Ojalá y algún día Dios tocara sus corazones. Yo sé de personas que Dios ha cambiado sus corazones. Yo conocí a una persona que era un matón, un asesino a sueldo. Yo sé de esa persona. Pero Dios tocó su corazón. Dios tocó su corazón. Dios lo transformó. Y ahora sirve en un ministerio. Sirve en un ministerio. Y ese ministerio va hacia las pandillas, va a las prostitutas, anda en las calles. Es un ministerio muy grande, es un ministerio también internacional. Amén. Pero ese es el llamado de ese ministerio. Amén. Y muchos pandilleros han sido rescatados, amén, de las pandillas y sirven a Dios. Sus vidas han sido transformadas. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Aunque han pagado ya han pagado ya su tiempo en la cárcel, pero han salido restaurados porque conocieron a Dios en la cárcel. Porque volvieron en sí. Volvieron, y recapacitaron. Dios tocó sus corazones. Fíjense. Esta parábola nos está hablando acerca del amor, acerca de la aceptación, acerca del gozo, acerca del perdón. También habla acerca del arrepentimiento.
Tiene que haber arrepentimiento en la vida del ser humano. Porque es importante que nosotros podamos arrepentirnos, porque Dios nos llama al arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. No nada más un arrepentimiento de labios para afuera, pero un arrepentimiento, volvemos a lo mismo. ¿De dónde viene el cambio? No viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, no guardamos rencor. Cuando Dios nos perdona, no nos guarda rencor. Él nos perdona y nos dice, borrón y cuenta nueva, ya se acabó, ya no hay nada más. Yo ya te perdoné tus pecados, ya morí en la cruz, ya mandé a mi Hijo Jesucristo a morir en esa cruz. Derramó su sangre, dice, para el perdón de tus pecados. Murió en esa cruz para que tú murieras espiritualmente. Esa vida que tú tenías, esa naturaleza pecaminosa que tú tenías y que te hacía el más vil pecador y que te mantenía alejado de mí, esa naturaleza pecaminosa ha muerto en esa cruz. Tómala, es tuya. Es tuya, hazlo tuyo. Hazlo tuyo. Ahí está. Entra en razón. Toma el tiempo para razonar. Que tu conciencia pueda ponerse en tono con Dios. No en tono con Satanás. Es que Dios no quiere que seas como Él. Cuando ya tenemos, ya Dios ha proveído, ya Dios proveyó para ti y para mí, la libertad. Ya no tenemos que seguir sufriendo. Ya no tenemos que seguir viviendo una vida de pecado, dice la palabra. Ya no tienes que seguir sufriendo, deseando comer de lo que está allí, de lo que dan los cerdos. Ya no tienes que estar allí, en ese hoyo. Entra en razón. Amén. Entra en razón. Mira lo que Dios te ha proveído. Mira lo que Dios siempre te ha tenido a ti. La libertad. No nada más la libertad. Te ha dado el perdón. Te ha dado la libertad. ¿Para qué? Para que puedas vivir una vida nueva. Dice la palabra aquí, dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Amén, brother. Amén. Muchos de nosotros vivíamos una vida desenfrenada. Muchos de nosotros vivíamos una vida donde no nos importaba nada, haciendo daño inclusive a nuestra propia familia. Y no nos importaba. No teníamos ni el más mínimo, se puede decir, no teníamos ni el más mínimo sentido de dolor, amén, por lo que estábamos haciendo. Nos deleitábamos en los placeres de este mundo. Dice mi esposa, shame on you. Dice, vergüenza te deberías de tener. Amén. Y sí, vergüenza deberíamos de tener. Pero muchos andan sin vergüenza. Viven la vida como si no hay un Dios, como si no hubiera Dios. Pero hay un Dios. En todo, hasta no sé, muchos dicen, pero hay un Dios que el día de mañana vas a ver. Amén. Pero como tienen la mente entenebrecida, como todavía tienen y siguen viviendo bajo esa naturaleza pecaminosa, no les importa. No les importa. Ese hombre o esa mujer se deleita en hacer lo malo. Pero es importante, dice la palabra de Dios, es importante, amén, que nos arrepintamos. ¿Por qué es importante que nos arrepintamos? Romanos 4:7 dice:
qué alegría para aquellos que se les perdona la desobediencia y se les cubren la multitud de los pecados. Qué alegría para aquellos que se les perdona la desobediencia y se les cubren la multitud de sus pecados. ¿Imaginas, brother? Qué alegría. ¿Con qué mente llegó este hombre hacia su padre? Dice, ya no soy digno de que me llames hijo. Dice, hazme como uno de tus jornaleros, nada más. Eso es lo que yo quiero. Dice el papá, no, mi hijo, tú sigues siendo mi hijo. Yo sé que estabas mal de la cabeza. Yo sé que tu razonamiento no estaba bien, pero has vuelto a la vida, dice. El hijo que estaba muerto, ahora vino a la vida. El hijo que no razonaba, ahora ya razona. El hijo que tenía su conciencia, dice, su conciencia toda chamuscada, ahora ha sido limpiada. Así nosotros, dice, oh, qué alegría para aquellos que se le perdona la desobediencia y se le cubren la multitud de sus pecados. Imagínate, hasta un padre le hizo. Dice, ¿qué fue? Dice, venía todo chilapastroso, todo mugroso, todo hediondo, yo creo, por estar ahí con los marranos. Venía todo hediondo, todo hambriento. Y llega y lo mira el padre y dice, wow, vente. Dice, tráiganlo, dice, métalo a bañar. Yo imagino que le dieron un baño primero. Métete a bañar. ¿Qué le dieron? Le dieron chanclitas nuevas, le dieron ropa nueva, dice, y hasta le dieron un anillo. ¿Qué significa el anillo? ¿Qué significa el anillo cuando nosotros venimos al altar y contraemos matrimonio? ¿Qué significa el anillo? Es una prueba de ¿qué? De fidelidad. Es una muestra de ¿qué? Respeto, amor, compromiso. Ese es ese anillo espiritual, hermano, hermana. Pon atención los que escuchan. Dios se ha arrodillado delante de ti y ha extendido su mano con ese anillo para ofrecértelo a ti y a mí en compromiso. Ese anillo es un anillo espiritual. Ahí está. Su propio Hijo Jesucristo. Ese es el anillo de compromiso. Dios te dice, ¿quieres casarte conmigo? Aquí está. Él extiende la mano. Él se hinca ante ti. Y muchos pueden decir, ¿cómo? Ahí vamos a ver. Pueden dar rienda suelta a los pensamientos. ¿Cómo Dios se va a inclinar ante ti? Hizo mucho más que eso. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Dios quiere ponerte un anillo en tu mano, espiritualmente hablando. Quiere sellar esa relación. Porque tanto amó Dios, dice la hermana, amó Dios al mundo, que ha dado, no nada más ha inclinado su rodilla, dice, ha dado a su Hijo Jesucristo para morir en esa cruz, para que todo aquel que en Él crea, para todo aquel que quiera aceptar eso, ahí está. No se pierda, mas tenga la vida eterna. En Colosenses 1, y yo he leído todo el capítulo, pero hay unos versículos, tal vez del 20 al 24, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no se les había quitado la naturaleza pecaminosa. Amén. Estaba muerto. Este hombre, dice, reconoció, mi hijo estaba muerto.
¿Por qué? Porque andaba viviendo una vida desenfrenada, porque no reconocía lo bueno de lo malo. Tenía esa naturaleza pecaminosa, estaba dándole rienda suelta a su pecaminosidad, a su naturaleza. Pero volvió en sí, recapacitó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Es mejor voy a volver a la casa de mi padre. ¿Cuántos de nosotros no queremos volver a la casa de nuestros padres? Entonces, dice, Dios le dio vida al perdonar. Dios nos dio vida al perdonar nuestros pecados. También anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Hay una promesa de Dios, así como esta promesa, amén, que Dios nos da a través de esta parábola. Dice, Dios nos da otras promesas. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, pero si ahora entramos en razón y nuestra conciencia se pone en tono con Dios, dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjate, vamos a poner atención, dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no queda ahí, hermano. Dice, y limpiarnos de toda maldad. Hasta con pilón nos vamos, hermano, hermana. Hasta con pilón nos vamos. Si confesamos nosotros, así como hasta con pilón se fue el hermano, brother, hermano, hermana. Entró en razón. Entró en razón. Supo que estaba haciendo malo. Dice, me voy a ir a la casa de mi padre. Y yo dice, nada más con que me haga igual que los jornaleros, como uno de sus trabajos, con eso estoy bien yo. Cuando regresó, le dieron chanclitas nuevas, le dieron ropa nueva, le pusieron un anillo en su dedo y le hicieron par. Dice, y maten al becerro, al más gordo, a ese hay que echárnoslo. Porque mi hijo estaba muerto, mi hijo no estaba bien de la cabeza, pero volvió y recapacitó, ahora ya está aquí en la casa. Vamos a hacer fiesta. Hasta con pilón se fue el hermano, hasta con pilón se fue el hijo aquí. Así es lo que Dios nos da. Dios nos ofrece en abundancia. Amén. Y dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, no nada más de poquito, no nada más de una cuarta parte, no nada más de la mitad o tercera parte. No, dice, Él nos limpia de toda la maldad que hay en nosotros. Él nos restaura. Y dice, Él nos saca esa naturaleza pecaminosa, ese espíritu pecaminoso que había en nuestra vida, controlando nuestra vida. Ahora, dice, pone su Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. No nada más somos restaurados, pero somos limpiados, hermano, hermana, espiritualmente hablando. Tenemos el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Ahora Él nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Ya no tenemos el espíritu de Satanás. Ya no tenemos ese espíritu satánico o esa naturaleza pecaminosa controlando nuestras vidas. Ya no más. Ya no más. Ya está, dice la palabra de Dios, ya está clavado en la cruz. He nacido, dice, una persona nueva. ¿Y cómo una persona nueva va a poder tener la misma naturaleza que había tenido antes? No, ya no se puede. Es como cuando tú ya lavas tu ropa, hermano. Cuando vienes del trabajo y todo, hombre, echando madera, yo creo, todo pestoso ahí, wow, los calcetines todos sudados, hasta el perro sale corriendo. Echamos toda la ropa a la lavadora, y cuando sale, ay, qué rico huele, hermano. Así es nosotros. Amén. Así era nuestra vida, toda pestosa, toda hedionda.
Tal vez muchos se van a ofender, pero yo hablo de mí, hermano, no hablo de ti. Tal vez tú olías a rosas, pero yo no. Todo hediondo, pero cuando vine a Dios, jaboncito, shampoo, hombre, hasta loción, así ya me pongo. Ya huelo rico. Así es Dios. Dios transforma. Dios restaura y transforma. Amén. Dice en Colosenses también 1:22, dice, ustedes, dice ahora, dice, fíjate, la promesa de Dios, dice, la primera que yo les doy, dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Colosenses también nos dice, 1:22, dice, ustedes ahora son santos. No lo digo yo, lo dice la palabra, dice, a ustedes son santos, libres de culpa, y nos podemos presentar delante de Dios sin ninguna falta. Fíjate la promesa de Dios, hermano, para ti y para mí. Nos perdona, nos limpia de nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, nos hace santos, nos liberta, dice, y nos da, amén, nos da la oportunidad de presentarnos delante de Él sin culpa, sin mancha, limpios, hermano, hermana. Imagínate, ¿quién no quiere eso? Yo quiero eso. Yo quiero eso. Pero como digo al principio, la palabra de Dios son como las señales que tenemos afuera en nuestra ciudad. ¿Amén? Son como esas luces, ¿amén?, que están allí, que señalan los señalamientos o los señalamientos que están en la carretera. No tienen poder hasta cuando uno los obedece. Porque si no los obedecemos, ¿qué es lo que pasa cuando andamos allá afuera? Si no obedecemos la luz del stop, la luz roja, vamos a terminar ¿en qué? En un accidente y tal vez muertos. No nada más manejando, pero caminando. Así es la palabra de Dios. Es lo que nos ofrece el Señor. Él nos ha ofrecido no nada más el perdón, pero nos ha ofrecido también, dice que, una restauración. Y nos ha ofrecido también, ¿qué? Una renovación espiritual. Y nos dice que nos podemos presentar delante de Él. Nosotros somos sus hijos. La palabra nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que somos, Él nos llama la niña de sus ojos. Imagínate. Tal es el amor de Dios para nosotros, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en esta cruz. Ha inclinado su rodilla, dice, para ofrecernos el anillo. Está en ti y en mí. Está en ti y está en mí, si queremos recibir eso. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Padre. Te pido que traiga edificación espiritual a cada uno de nosotros, Señor. Los que nos miran a través de Facebook o los medios de comunicación, y los que estamos aquí en el santuario, Padre. Que tú seas, Señor, el que ponga el querer como el hacer en nuestras vidas, Padre Santo. El poder vivir, Señor, una vida grata. El poder de vivir una vida, Señor, en obediencia, Padre Santo, a ti. Y tal vez, Señor, el día de mañana, que tú nos permitas abrir los ojos, podamos ser ese testimonio, Padre Santo, ese testimonio, Señor, de que tú eres fiel, ese testimonio, Señor, de que tú eres real, Padre, ese testimonio, Señor, que tú, Señor, aún en estos tiempos, sigues haciendo milagros, Padre. Gracias, mi Dios, gracias por darnos esta oportunidad, Padre bendito. Bendice, Señor, al oyente, bendice, Señor, al que está aquí en este lugar presente, Padre Santo, y dejamos, Señor, esta semana en tus manos. Tú fortalécenos, Señor, tú danos la sabiduría y tú danos, Señor, ese poder, Padre Santo, para hacerle frente al enemigo, Señor, en todo momento. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Jesucristo, Señor. A ti es toda la gloria y la honra. Amén, amén y amén.